Encima hay unos rayos terribles. Está para no salir a ningún lugar. Bueno, avísenme si ahí se ve, si no se ve. Perfecto. Bien. Bueno, entonces lo último que habíamos visto había sido normas ISO, ¿sí? Las de calidad, la habíamos visto el- la unidad 4. Ahora vamos a ver metodologías Scrum, técnicas de estimación de Scrum, ¿sí? Que son todos los temas que entran para el parcial. Bueno, vamos a Profe, arrancar. perdón que lo interrumpa, lo de la norma eso era lo que no entraba en el parcial, ¿no? Exacto, pruebas Ah, de seguridad y normas ISO no entran. perfecto. Gracias. No, por favor, de nada. Igual ahí cuando vean las preguntas que les subí son muy parecidas, muy similares. Eh, Ah, bueno, ahí les gracias. leo, ahí les voy a leer algunas preguntas para que las vayan pensando y las vayan teniendo, de las que pueden entrar en el parcial. Por ejemplo, eh, alguna puede ser probar significa que el sistema haga lo que tiene que hacer, verdadero y falso y justifique. Otras, por ejemplo, la metodología solo aplica a un desarrollo de software. El concepto de calidad puede tener varias definiciones, verdadero y falso. Las métricas son un factor fundamental para la calidad, verdadero y falso. Puede ser, por ejemplo, explique al menos dos tipos de prueba de las que vimos y se mencionan las pruebas como para que tengan una ayuda. Diferencia entre validar y verificar con sus palabras. Ahora vamos a ver de metodología tradicional y metodología ágil, pero hay preguntas de eso. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. No son muy difíciles, así que no se preocupen por eso. Bueno, vamos con esto. Primero tenemos que entender qué es metodología. Metodología se refiere a un conjunto de procedimientos, un conjunto de herramientas, un conjunto de pasos o un marco conceptual que, utilizado en el orden que se establece, permite alcanzar un objetivo o una serie de objetivos que hayan sido planteados. Las metodologías las podemos aplicar para investigaciones científicas, para desarrollos, para proyectos, por ejemplo, de desarrollo de una vacuna o proyectos para, por ejemplo, desarrollar un software o cualquier tarea que requiera de alguna habilidad o conocimiento o algo específico que haga al motivo de ser de ese proyecto. En sistemas, la metodología lo que hace es, con estas técnicas y habilidades y herramientas que hablamos, tratar de abordar todas las actividades que necesita un ciclo de vida de un proyecto. Tiene que ser un proceso detallado y completo para poder tomar el punta a punta, ¿sí? Para poder trazar el punta a punta de un proyecto de desarrollo. Vamos a tener como importante artefactos, roles y actividades que los vamos a ver cuando salgan cada uno de una etapa, ¿sí? Vamos a tener, el proyecto va a estar dividido en etapas y según la metodología que trabajemos, las etapas se van a poder realizar en paralelo o una detrás de la otra. Y esto va a ser una forma sistemática de realizar, gestionar y administrar el proyecto para poder alcanzarlo con la mayor posibilidad de éxito, ¿sí? Entonces, la metodología en sistema significa que hay determinados pasos para seguir sistemáticamente para poder idear un software o un proyecto, un sistema, implementarlo y mantenerlo. Acá tenemos tres etapas que son a nivel general: idear, implementar y mantener. Pero vamos a ver ahora cuando vayamos avanzando que las etapas del software van a ser el diseño, o el análisis, el diseño, la construcción, las pruebas y la implementación y luego el mantenimiento. El objetivo de una metodología es estar en constante optimización del proceso de desarrollo de un producto o de un servicio, ¿sí? de software.
Otras definiciones que podemos encontrar es que es un marco de trabajo que se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo. No necesariamente una metodología se tiene que aplicar a todos los proyectos, sino que algunos proyectos pueden ir con una metodología y otros con otra. También se pueden armar metodologías híbridas entre distintas... Un proyecto se puede administrar con una metodología híbrida, que es decir, tomar elementos de una metodología o de otra. ¿Y qué establece una metodología? Bueno, nos dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo durante todo el desarrollo y el mantenimiento de un proyecto. ¿Por qué nos dice el qué, el cómo y el cuándo? Porque, por ejemplo, sabemos que el análisis lo tenemos que realizar antes de la construcción. Sabemos que las pruebas las tenemos que hacer después de que se haya hecho el análisis y la construcción. Entonces, la metodología nos establece los pasos de cuándo vamos a hacerlo y cómo también. Si lo tenemos que hacer en una etapa o en 2 etapas o en 3 etapas o diariamente, cómo van a ser las reuniones que se van a realizar. Y siempre teniendo un punto de control en cada etapa, sabiendo quiénes son los responsables y qué obtenemos en cada una de ellas. ¿Cómo está compuesta una metodología? Bueno, una metodología está compuesta de fases o etapas y tiene productos que es el resultado de cada fase o etapa. Entonces, por ejemplo, cuando alguien hace un análisis, la entrada de esa etapa, de la etapa del análisis, son los requisitos o los requerimientos del cliente y como resultado obtenemos el análisis particular o el alcance funcional o la definición funcional de esos requisitos. Esa es nuestra salida, ¿sí? Entonces, como entrada tenemos los requisitos del cliente y como salida tenemos el análisis funcional, el alcance funcional, que van a servir de entrada para la siguiente etapa, que es el desarrollo. El desarrollo va a tener como salida lo que es el código o el producto funcionando, que va a ser la entrada, por ejemplo, de la etapa de QA. Y la etapa de QA va a tener como salida el informe final de pruebas. Tenemos también procedimientos y herramientas que nos permiten avanzar con la realización de cada tarea, como por ejemplo templates para el análisis, templates para el armado de documentos. Vamos a tener los branch en lo que tiene que ver con el código de desarrollo. Vamos a tener la estimación de los casos de prueba o el armado de los casos de prueba para la parte de QA. Y luego vamos a tener criterios de evaluación para poder establecer si estamos cumpliendo o no con los objetivos, ¿sí? Si, por ejemplo, todo lo que uno haya analizado fue construido o no, si tuvimos muchos idas y vueltas entre las definiciones que se tomaron y el desarrollo que se encaró. Y estos van a ser los productos, por decirlo de alguna forma, o los elementos que conforman la metodología. Las fases o etapas, los artefactos o productos y los procedimientos con los criterios de evaluación. Acá vamos a diferenciarlo entre 2 tipos de metodologías que son las más grandes y las más importantes, que están las tradicionales y las ágiles. Las tradicionales, o una de las más conocidas dentro de las tradicionales, es la metodología en cascada. Es la metodología original que se implementó en sistemas y viene de tratar de traspolar lo que tenía la fábrica, más o menos a fines de los 60, a el producto de software. Este tipo de metodologías surge o intenta dar respuesta a lo que se conoció en 1969-1970 como la crisis del software. Eran pedidos de desarrollos de programas que eran necesarios para controlar máquinas que no se podían implementar porque todos los programadores lo hacían cada uno a su manera o en su lenguaje, eran lenguajes a muy bajo nivel, con lo cual no se podían llevar de una máquina a otra, no se podían implementar en todos los lugares, no era estándar, cada uno trabajaba como quería, por esto de no tener una metodología que pudiera unificar cómo hacerlo. Entonces, la metodología que había más alcance o de la que se podía traspolar era la metodología de línea de construcción de una fábrica. Por eso surgió la metodología tradicional. Y lo que hace, pone el foco en algunos puntos bien específicos, como son tener una documentación exhaustiva todo el tiempo, tener una planificación desde el momento cero hacia el futuro y puntos de control constantemente, tener especificaciones bien detalladas de los requisitos y del modelado y también cumplir como principal con el plan de trabajo. Es decir, por más de que no estemos cumpliendo con los objetivos, hay que
seguir sí o sí el plan que se tiene. Entonces, como podemos ver acá, la metodología tradicional es extremadamente rígida. ¿Dudas hasta acá? Por ahora no, profe. Bien, buenísimo. Entonces, las metodologías tradicionales imponen una disciplina rigurosa de trabajo sobre el proceso de desarrollo, porque asumen que con esto el objetivo, el resultado que vamos a obtener es de un software mucho más eficiente. Entonces, pone el énfasis en todo lo que se planificó en el principio del proyecto antes de comenzar el desarrollo y luego seguir cada una de las etapas sí o sí. Acá define la metodología los roles, las actividades, los productos o artefactos y las herramientas. Y las metodologías tradicionales se caracterizan mucho por que una etapa sí o sí tiene que haber finalizado para que comience la siguiente. Entonces, el diseño, por ejemplo, no puede comenzar si no está finalizado el análisis. Y la construcción o la codificación no puede comenzar si no está finalizado ni el diseño ni el análisis y así consecutivamente. También otra de las características de la metodología tradicional es que al ser tan estricta y tan rígida y tener que cumplir siempre con el plan de lo que se armó, no permite la inclusión de los cambios, entonces no permite regresar etapas para atrás. Con lo cual eso lo hace muy complicado para proyectos actuales donde por ahí los requisitos del cliente cambian constantemente o se cuenta con un entorno o un contexto que tiene cambios todo el tiempo. Entonces, si uno planifica un proyecto a 2 años y es muy difícil incluirle algún cambio o alguna mejora o alguna modificación, es muy probable que ese proyecto no se pueda finalizar o cuando se finalice no sirva porque ya no cumple con el objetivo o el deseo que tiene el cliente porque en el medio cambió y no se pudo adaptar. Bueno, acá tenemos eso justamente, de que no se adaptan adecuadamente a los cambios, porque no están preparadas para trabajar en un entorno volátil o de poca definición inicial. Es decir, que el cliente, por ejemplo, te dice, y quiero algo más o menos así, pero no tiene el detalle. Y bueno, obviamente lo costoso es implementar cambios porque no es flexible cuando tenemos este proyecto, este entorno incierto. Y esto es porque como ponemos el foco en la planificación y los costos, dejamos el alcance fijo con eso que pensamos originalmente. Entonces, si incluyéramos un cambio, el alcance variaría y por lo tanto también los costos y los tiempos se irían por las nubes. Del otro lado se encuentran las metodologías ágiles, que nacen como una respuesta, más o menos a fines de los 90, en el 2000, que se establece el manifiesto ágil, nacen como respuesta a la metodología tradicional. El objetivo de la metodología ágil es, primero, hacer adaptable el proceso de desarrollo de software, hacerlo ágil y que sea incremental también. Tiene que ser sencillo, no poner el foco en la documentación y que sea adaptativo, ¿sí? Poder hacer que la planificación sea adaptativa. Es casi lo opuesto en todos los sentidos a la metodología tradicional. Acá el objetivo va a ser poder tener la flexibilidad para incluir cambios y no atarse a una documentación. No poner por sobre todo la documentación, sino poner por sobre todo la necesidad del cliente y cumplir el objetivo. Las metodologías ágiles lo que tienen es que dan algunas pautas que hacen que desarrollar un proyecto sea menos complicado y también sea más satisfactorio para el cliente. Tiene una clave que es evitar la burocracia, generar poca documentación y no hacer tanta formalidad con respecto a esto. Lo importante para también destacar entre las metodologías ágiles y tradicionales es cómo cada una trata al cliente. Mientras la metodología tradicional lo utiliza solo en la primera etapa, en la del anteproyecto y la definición, para obtener los requisitos, la metodología ágil lo hace parte al cliente, porque le interesa tener constantemente el feedback para saber que lo que está haciendo es lo correcto. Porque si no podría pasar, como hablábamos recién, que le desarrollen un proyecto o un producto a un cliente
lo entreguen luego de 2 años y cuando sea entregado al cliente ya no le sirva o ya haya que cambiarlo. Entonces, para evitar eso, la metodología ágil lo que hace es lo pone al cliente en foco y lo pone como actor principal. Lo incluye dentro de la etapa del desarrollo. Obviamente no como programador, pero sí consultándole y obteniendo el feedback constantemente. Entonces, vamos a ver las diferencias entre ágil y tradicional. En las tradicionales, el principal problema es que nunca hay una buena planificación del esfuerzo, porque pensar hoy en algo que voy a terminar recién en 2 años, sin poder saber todos los riesgos o los obstáculos que me voy a encontrar, es muy difícil, sobre todo en lugares con un entorno tan incierto y cambiante como por ejemplo es la Argentina. Lo que puede suceder como respuesta ante la diferencia que surge en estas dos es que haya como un híbrido entre ambas metodologías, que se tomen elementos de la metodología ágil como la inclusión del cliente o por ejemplo hacer entregas parciales, pero respetando algunas cosas de la metodología tradicional como tener un alcance bien definido, bien documentado y recién ahí empezar el desarrollo. Y así podría surgir una metodología híbrida. ¿Sí? Acá tenemos que el proceso híbrido puede involucrar prácticas tanto de metodologías ágiles y de metodologías tradicionales. Lo que hay que identificar, como decíamos al principio, es que un proyecto puede ir en una metodología o puede ir en otra. Entonces, no siempre vamos a tener que usar la misma metodología para todos los proyectos. En algunos casos le va a calzar mejor la metodología ágil y en otros le va a calzar mejor la metodología tradicional. Por ejemplo, para desarrollar una web o un módulo de facturación, probablemente necesitemos una metodología ágil porque tenemos que entregar cosas constantemente, pero para hacer un sistema de control de vacunas o un sistema de control de una planta nuclear, vamos a necesitar una metodología tradicional porque tenemos que tener la documentación bien cerrada y haber pasado por todas las etapas para tener un buen control, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que hoy en día, por más de que la tradicional haya surgido hace mucho tiempo, hay proyectos específicos o en ámbitos específicos donde se tiene que seguir utilizando porque da mucho más orden, estructura y control. Acá tenemos, por ejemplo, desde que surgieron las ágiles, la diferencia entre proyectos exitosos, discutibles y fallidos que hay entre las metodologías ágiles y de cascada. Fíjense que en las cascadas el 3% solamente es exitoso, mientras que 6 veces más es en las ágiles, pero no la totalidad. Fíjense que acá hay mucho marcado como discutible, incluso más que en la cascada, pero es casi por 6 la cantidad que se puede considerar exitoso versus el cascada. Y lo que baja muchísimo son los proyectos que se consideran fallidos en una y otra. Acá tenemos otra forma de verlo, ¿sí? Donde vemos que en el modelo en cascada una etapa sí o sí es consecutiva de la siguiente y recién se comienza cuando está finalizada, mientras que en la metodología ágil tenemos la etapa de especificación, pero si hacemos este entregable, vemos que tenemos todas las etapas en paralelo, en la siguiente también todas las etapas, y así hacemos en la misma iteración todas las etapas juntas. Y acá lo que les decía, donde el alcance tiene que ser fijo porque si no, a medida que yo lo voy modificando, el tiempo y el costo aumentan. En cambio, en el otro, el tiempo en las ágiles, y lo vamos a ver ahora cuando veamos en Scrum, en las ágiles el tiempo y el costo es fijo porque hacemos, por ejemplo, iteraciones de entre 2 y 4 semanas, y lo que varía es el alcance, donde incluimos más o menos actividades según la complejidad que tenga la actividad. Por eso es que acá tenemos esto fijo en la ágil y por el contrario en la tradicional sabemos que tenemos que hacer todo esto cerrado y nada más. Otra forma de entenderlo es la consecución de las etapas en la tradicional, donde se planea, se analiza, se diseña, se programa, se prueba y se pone en marcha o implementa, mientras que en la ágil se plantea todo lo que se quiere hacer. Se priorizan los requisitos y acá se construyen esos requisitos priorizados. Se entrega y vuelve a hacerse la iteración, ¿sí? Porque es incremental la metodología ágil.
Hasta acá, con esto de las dos metodologías, ágil y tradicional. ¿Alguna consulta, alguna duda? Quería hacer una consulta yo, profe. ¿Cómo podríamos implementar una metodología híbrida? ¿Cómo podríamos usarla, por ejemplo? ¿O qué hace más favorable? ¿Empezar con una tradicional y ponerle parte de la ágil o al revés? Va a depender. Depende del proyecto, pero es buena la pregunta, depende del proyecto. En general, los que implementan una metodología ágil como Scrum, que ahora la vamos a ver, suelen simplemente llevarse los nombres de los roles o de las ceremonias y no la implementan en la totalidad. En la mayoría de los casos lo que se implementa es una metodología híbrida. Eh, Hay que tener en cuenta también que estas metodologías son pura y exclusivamente teóricas, ¿sí? En la práctica no es que siempre se implementa de la misma forma, porque lo híbrido puede significar que te pidan un cambio y lo tengas que incluir sí o sí, porque si no el producto que estás haciendo no sirve, sobre todo si hay alguna decisión política en el medio. Entonces, lo mejor para mí es siempre tener una buena documentación, más allá de que después cambie, pero con la posibilidad de incluir cambios en el medio. Y teniendo las etapas de que puedas paralelizar, por ejemplo, cuando finalizas el análisis, en paralelo que se haga el diseño de los casos de prueba en QA y la construcción, y después que puedas ir incluyendo si en la etapa de QA encontraron algún bug, tanto de la definición como el desarrollo, que eso se pueda incluir de vuelta para corregir, como en un segundo ciclo, pero todo dentro del mismo entregable. Bien. O sea, para mí lo mejor es un híbrido donde tengo documentación, pero también puedo incluir cambios. Y obviamente tengo el alcance partido y no tengo fijo de que tengo que hacer el proyecto entero de punta a punta, sino que puedo ir entregando pequeñas funcionalidades. O sea, sería iterativo poniéndole el foco en la documentación también. Es lo que mayormente se hace el día de hoy, ¿no? Totalmente, es lo que sucede en la diaria. Siempre se entregan pedacitos, no entregas nunca. A ver, no entregas, por ejemplo, solamente un documento como entregable de la etapa, pero tampoco entregas el sistema entero. Se entrega lo que se llama MVP, que es el mínimo producto indispensable para que el usuario pueda empezar a trabajar. Bueno, dudas, consultas hasta acá antes de que empecemos a ver Scrum con metodología. Bien, como un no. Yo tenía una, profe, perdón. Ay, qué lástima. Ya Qué lástima. Bueno, voy a esperar a terminar de clase. nada, decime. ¿Cómo le va? Recién me puedo conectar porque recién salí de trabajo y No no me pasa da nada. tiempo. El tema del tiempo, o sea, es el mismo para los dos, ¿no? Para las dos metodologías es igual. No necesariamente. Fíjate lo que tenemos acá. El tiempo en la metodología ágil es una de las patas y el costo la otra, y está fijo. Ahora vamos a ver cuando veamos Scrum por qué. Porque en la metodología ágil lo que tenemos son bloques temporales fijos, ¿sí? Por ejemplo, el sprint. El sprint puede durar 15 días o 30 días. Y construimos lo que se llega, según el esfuerzo, en ese tiempo. Acá el tiempo puede ser un año, 5 meses, o pueden ser 2 años, porque puede ser que el alcance, suponete que dijiste, bueno, voy a hacer un sistema con 3 módulos y esto me va a llevar 6 meses, pero en el medio el programador renunció, tuviste, no sé, se enfermó, le pasó algo, no pudiste conseguir financiación para pagarle y se te va extendiendo el tiempo. Buenísimo, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ahora vamos a ver dentro directamente de la metodología tradicional, una metodología tradicional, cómo se implementa, dónde está la etapa del análisis, cuáles son las ceremonias que tiene el Scrum, qué cosas se pueden ver y cuáles son los elementos también que conforman el Scrum. Que no es otra forma que organizar el trabajo. No es otra cosa que no sea organizar el trabajo. Bueno, surge aproximadamente a fines de los 80 y se tomó como ejemplo proyectos que se habían hecho en Japón y Estados Unidos. El objetivo, como veníamos viendo, era buscar una contraposición a cómo se venía desarrollando en el momento los proyectos de software y también de encontrar una forma de implementar rápido y urgente para ganarle a la competencia
y poder tener un peso más fuerte en el mercado. Lo que detectaron de estos proyectos, modelo que tomaron, es que existían requisitos volátiles e inestables y que se necesitaba rapidez y flexibilidad porque había que adaptarse a los cambios. Entonces, lo que hacen es piensan un conjunto de buenas prácticas, como por ejemplo trabajar colaborativamente y en equipo para obtener el mejor resultado posible, y parten de la base de que existe una volatilidad que no se puede controlar, pero que es necesario poder incluirla en el desarrollo de un proyecto. Entonces, ¿cómo lo terminan controlando eso? Bueno, con entregas parciales, priorizadas por quien quiere ese proyecto, que puede ser el cliente o lo que vamos a ver más adelante, que se llama stakeholder o parte interesada. Entonces, ¿para qué está pensado Scrum? Está pensado para proyectos que tienen entornos volátiles, complejos, donde es necesario tener resultados rápidos y los requisitos pueden cambiar o estar poco definidos desde el principio. Y es necesario tener, porque es fundamental, la competitividad, la flexibilidad y la productividad. Son como los valores principales que destacan estos proyectos. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, el primero es que eso tiene que ser un desarrollo incremental, es decir, en bloques temporales cortos y fijos. Tiene que estar cada una de las tareas priorizadas por el valor que le aporta al cliente. Tiene que, a medida que se van finalizando las etapas, incluir un control, esto que se llama empírico, es un control de cómo fueron resultando cada uno de los sprints, es decir que no es que desde el primer momento en el primer bloque temporal corto y fijo que uno finaliza, hace todo perfecto, sino que a medida que se van finalizando las etapas, se van incluyendo mejoras y esto es el control empírico. También el objetivo está puesto acá en las personas, en los integrantes del equipo, que hay que potenciarlos, en que se sistematice la colaboración, que sea parte del equipo, la colaboración y la comunicación entre ellos y con el cliente, y que las actividades que están seteadas con determinada cantidad de tiempo sirvan para tomar decisiones y conseguir resultados. Ahora al primer punto que dice bloques temporales cortos y fijos le vamos a dar nombre. ¿Cuáles son los requisitos para implementar el Scrum? Bueno, primero que nada, la empresa sí o sí tiene que estar basada en que se trabaje en equipo, que haya una toma de decisiones horizontal, que se fomente la creatividad, que haya mejora continua, que el cliente esté comprometido, no que simplemente venga un día y diga quiero esto y no vuelva a aparecer hasta 3 meses después, que haya disponibilidad para poder colaborar, que haya también compromiso de la dirección de la organización para poder, por ejemplo, modificar grupos y realizar cambios en la organización si es necesario, y que todos los miembros del equipo trabajen en conjunto. Esto obviamente es muy difícil, por eso les decía que a veces se intenta implementar el Scrum y simplemente termina quedando en que le ponen el nombre del Scrum a las cosas, pero en la práctica sigue siendo como una metodología híbrida encubierta. Acá tenemos los principios del manifiesto ágil que surgieron en el 2001, que básicamente tomaron lo mismo que el Scrum había establecido en estos mecanismos de entregas parciales, priorizadas por el beneficio de quien recibe el proyecto, trabajo en equipo, colaboración, comunicación, enfoque en el cliente. Y estos fundamentos son, primero, la satisfacción al cliente es la prioridad. Los cambios tienen que ser tomados como algo positivo y se tienen que aprovechar. Tiene que haber una entrega constante al cliente de un producto funcionando. Por eso se define este bloque temporal de entre 2 y 4 semanas. Tiene que haber una colaboración constante entre el negocio, es decir, quienes tienen las definiciones y quienes lo desarrollan. El equipo debe estar motivado. Acá tenemos conversación cara a cara, que el objetivo era que estén sentados, por ejemplo, juntos los miembros del equipo y no uno en un piso y otro en otro. Con la pandemia esto medio que entró en crisis, pero lo importante que va a destacar de eso es la comunicación constante. Después que el producto se mide una vez que ya está implementado y funcionando para ver el feedback y la satisfacción del cliente. Tenemos que las soluciones tienen que ser simples y que los equipos en el fondo terminan estando autoorganizados a medida que van avanzando en el desarrollo de un proyecto.
al principio, cuando uno construye un equipo de Scrum, es difícil que tengan esa simbiosis, esa sincronización, pero a medida que van pasando las iteraciones se va consiguiendo. Por eso les digo que así como se entregan productos de manera incremental, el desarrollo del equipo, de la comunicación y de la motivación también es incremental. Se va dando a medida que se van finalizando estas etapas. Seguimos viendo requisitos para implementar el Scrum. Bueno, la relación entre quien hace el desarrollo y quien lo va a recibir tiene que estar basada en la colaboración, porque necesitamos que esté definiendo y comprometido con los requisitos por parte del cliente, y la transparencia, es decir, no ocultándole cosas al al cliente de que o no se llega con el tiempo o dibujándolo. ¿Sí? Ahí es muy importante eso. Después, tiene que el proyecto ser fácil para incluirle cambios y se tienen que tomar. El tamaño del equipo puede ser entre 3, 5 y 9 personas. El equipo, lo ideal es que esté trabajando en el mismo espacio común, esto que les decía, no uno en un piso y otro en otro, porque tiene que haber esto de que yo me pueda levantar y pueda hablar con la otra persona, pero como decíamos con la pandemia, por esto se puso un poco en crisis. El equipo tiene que estar dedicado full time a esta actividad, no es que puede ser mitad en un proyecto y mitad en otro, porque si no, no le da estabilidad y continuidad al trabajo. Y tiene que haber, sí, un mantenimiento de los miembros del equipo. No sirve que 2 semanas esté un desarrollador y cambien por otro, porque si no, no se hace esto de aceitar la comunicación dentro del equipo. Como ven, son requisitos muy específicos y en muchos casos muy difícil de llevar adelante, porque sistemas es un mundo donde está constantemente en cambio el empleado. Entonces es muy difícil de implementar, pero se pueden tomar algunas pautas o algunos mecanismos que Scrum da como para hacer más ágil el trabajo y las entregas. Bueno, vamos a ver algunos conceptos de cultura empresarial, el compromiso del equipo, el compromiso de la dirección, la relación cliente-proveedor y el tamaño del equipo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? No. Bien. Bueno, compromiso del cliente. Hay que entender que el cliente tiene la responsabilidad de dirigir los resultados del proyecto o producto. ¿Y por qué decimos la responsabilidad? Porque es el que tiene que estar constantemente en contacto con el equipo, porque el equipo se lo va a solicitar, disponibilizando las definiciones, disponibilizando los requisitos, completando la información que sea necesaria y que falte. Tiene que tener el cliente una visión de alto nivel, obviamente del producto y del proyecto, porque este refleja las expectativas que él tiene. No es que simplemente tiene que definir el día 1 las cosas y luego se desentiende. Tiene que colaborar siempre en cada inicio de estos bloques temporales fijos y cortos, diciendo, mira, ahora necesito esto lo necesito urgente, este pedido que te hice en su momento se refiere a esto y esto, ¿sí? Como completando y participando. Compromiso de la dirección. El compromiso de la dirección es para, si en una iteración tenemos algún obstáculo o algún problema, bueno, que pueda trabajar para resolverlo, que pueda tomar decisiones organizativas en caso de que haya que incluir otros recursos, ya sea humanos o materiales, de otros equipos para organizarlo según corresponda, y que tenga que formar equipos interdisciplinarios, es decir, analistas, desarrolladores, QA, arquitectos, sin necesidad de que estos continúen respondiendo a los equipos originales. Es decir, si tengo que cambiar a alguien de equipo porque lo necesito para que desarrollar este proyecto, entonces tiene que haber un compromiso de la dirección en ese sentido. Esto es muy difícil de conseguir. Compromiso del equipo. El equipo tiene que trabajar en conjunto y colaborar entre ellos. Nada de, pero porque yo le voy a hacer el trabajo al otro. No, tiene que haber una colaboración y una charla constante. Tiene que estar autogestionado, es decir que, por ejemplo, tengan un tablero donde digan, tomo esta tarea, no, yo tomo esta otra, y así. Como la responsabilidad está repartida horizontalmente, entre ellos pueden delegarse o pedirse que se tomen las tareas, siempre charlando comunicativamente. Se fomenta la creatividad, donde se puedan aportar soluciones que sean mejoras a las problemáticas que tiene otro compañero, otro desarrollador u otro analista. Y también está basado en la transparencia y la mejora continua.
es decir, constantemente estar tratando de mejorar las técnicas o de mejorar los enfoques que se toman y no ocultando trabajo diciendo sí, ya lo terminé y al final no había hecho nada. La relación entre el proveedor y el cliente está un poco relacionada al punto 1 que vimos recién, donde en las metodologías tradicionales el cliente simplemente era una caja de dinero al que le íbamos a cobrar el producto al final, y acá en realidad lo queremos como socio porque entendemos que si nosotros le vamos brindando entregables constantemente y tenemos a un cliente satisfecho, entonces nos va a seguir pidiendo cosas y por lo tanto el trabajo se va a extender en el tiempo, no porque lo estamos extendiendo, porque no llegamos con las cosas, sino porque lo que le estamos entregando es bueno y nos necesita. Bueno, otro punto también es que el proyecto tiene que tener la facilidad para realizar cambios, es decir, para poder introducirlos, porque estamos haciendo un desarrollo incremental y por ese mismo motivo hay que, en las soluciones que se plantean, hacerlas de la manera más simple posible, simplificando las cosas, no con funciones complejas, no con lógicas o diseños muy entruncados, sino que con una calidad interna y una simplicidad que esté por encima de pensar a futuro en cosas que quizás no puedan suceder. Bueno, acá vamos a ver el primero de los diagramas de cómo es el ciclo de vida de un proyecto de Scrum, que es lo siguiente. Acá, parados en el inicio, estamos reunidos con el cliente preguntándole todo lo que él necesita para el sistema en general, ¿sí? Todo lo que él necesita. Bueno, entonces él va a decir, por ejemplo, si quiero una web donde voy a registrar eventos para que la gente se anote y voy a vender merchandising, va a decir, bueno, quiero que los usuarios se puedan registrar, que puedan cambiar su contraseña, que puedan asociarse a eventos, que puedan pagar y comprar y devolver y armar un carrito. Entonces vamos a tener todos los pedidos así generales y muy a alto nivel. Cuando tenemos todo eso que se llama backlog o pila de trabajo, backlog es lo mismo que pila de trabajo, vamos a decir, bueno, ¿qué es lo prioritario o con lo que vos necesitas arrancar sí o sí y que como mínimo tenés que tener? Y ahí él va a seleccionar una serie de esos requisitos. Esos requisitos los vamos a pasar como el listado priorizado y se va a llamar backlog del sprint. El sprint va a ser ese bloque fijo, temporal y corto que vamos a ejecutar, que pueden ser ciclos de 15 días o ciclos de 30 días, donde en esos 15 o 30 días decimos, mira, de todas estas tareas puedo hacer esta y esta. Van a ser tareas tanto de análisis, de desarrollo, de QA, de implementación. Van a ser tareas de ese estilo. Entonces ahí, en ese bloque fijo, temporal y corto, comienza el desarrollo, el análisis, el QA, que va a durar 30 días o 15 días. Y todos los días el equipo se va a reunir 15 minutos para poder determinar qué se hizo el día anterior, si tengo algún error o algún bloqueante y qué voy a continuar haciendo hoy. Cuando finalizan esos 30 días, lo que hace es todo lo que se desarrolló y lo que se diseñó, se le presenta al cliente para decirle, mira, esto es lo que vos priorizaste y pediste. Con eso, con la devolución por parte del cliente de eso, se toma el feedback y ese feedback vuelve como, por ejemplo, si yo le presento, mira, desarrollamos esta primera parte del módulo, el cliente puede decir, me gusta, o mira, todo bien, pero agregale esto acá, modificale esto acá, modificale esto allá. Entonces todos esos pedidos vuelven a la pila de tareas pendientes del proyecto, que es el backlog. Acá lo vamos a ver con un diagrama un poquito con más colores y más nítido, porque este está todo como medio borroso. Entonces, hasta ahí este diagrama se entendió. Así ahora lo vemos un poco más con los nombres reales. ¿Este diagrama se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Acá partimos de la visión del cliente. La visión del cliente, que es lo mismo que acá. Al cliente le vamos preguntando qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, que es lo mismo que acá, y lo guardamos en un formato de documentación de análisis funcional que se llaman historias de usuario. Las historias de usuario tienen una forma de registrarse que indica
el perfil, por ejemplo, como tal persona, lo que quiero hacer tal cosa, el objetivo para tal motivo y los criterios de aceptación, que son cómo lo voy a probar. Entonces, partiendo de la visión del cliente, recolecto todos esos requerimientos en formatos de historia de usuario y todas esas historias de usuario van a ser el backlog del producto o product backlog. De vuelta, seleccionamos y priorizamos de acá lo que yo quiero hacer en el sprint, en una ceremonia que se llama Sprint Planning o Planificación del Sprint, y seteo lo que se llama el backlog del sprint, o la pila de tareas pendientes de ese sprint o iteración. Esa iteración dura entre 2 y 4 semanas, donde todos los días, o cada 24 horas, realizamos la daily o la reunión diaria, y validamos estas cuestiones de qué se hizo, qué se va a hacer y qué problemas tengo, y se entrega la nueva funcionalidad. La nueva funcionalidad se revisa en la ceremonia Sprint Review con el cliente y de ahí se pueden obtener nuevos requerimientos. Y hay una ceremonia que establece el Scrum, que se llama Retrospective o retrospectiva, donde solamente se junta el equipo y plantean qué cosas se hicieron bien en esta iteración, qué cosas se podrían mejorar, qué cosas hay que dejar de hacer y qué cosas hay que empezar a hacer. Esto es como un análisis interno, introspectivo del grupo, pero con respecto a la última o a las últimas iteraciones, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, tomamos más tareas de las que debíamos porque no pudimos medir bien el esfuerzo. Entonces, para poder medir mejor el esfuerzo, planteamos las siguientes alternativas. Entonces, todas esas cuestiones que son organizativas y autogestionables del equipo se plantean en esta etapa que es la retrospectiva. Y luego vuelve a comenzar. Se seleccionan de vuelta nuevos requerimientos y se arma el backlog del producto. Perdón, el backlog del sprint. Bueno, vamos a ver ahora qué elementos tiene un ciclo de Scrum. Los elementos que tienen el ciclo de Scrum son el backlog del producto, las historias de usuario, el backlog del sprint, la planificación del sprint, la reunión diaria, la revisión del sprint, la retrospectiva y los refinamientos. Fíjense que los refinamientos acá no los pusimos, porque son ceremonias que se fueron incluyendo a lo largo del tiempo, pero que no están en la metodología formal. Vamos a ir viendo cada uno. El backlog del producto es el listado de todas las tareas de lo que se quiere construir para realizar el producto solicitado. Es tan simple como eso. Son todas las tareas pendientes para llegar a finalizar el producto. Las historias de usuario es un tipo de documentación funcional que son tarjetas o detalles que tienen que tener los requerimientos del backlog del producto. Y se especifican de esta forma: como el perfil, lo que quiero, el para qué lo quiero y el criterio de aceptación. Entonces, por ejemplo, como usuario web quiero consultar la tabla de pedidos para saber el estado de todos mis pedidos. Obviamente, ustedes como futuros analistas ven esto y dicen, a esto le falta un montón de detalle para que el desarrollador pueda hacer algo, porque con esto, ¿cuál es la tabla? ¿Cuántas veces lo va a consultar? ¿Con algún filtro en particular? ¿Dónde está alojada la tabla? ¿Cuántas consultas puede soportar? ¿Cuáles son los distintos estados que existen? Entonces, de esto puede surgir un montón. Pero esto es lo que el cliente nos dice a nosotros. Esto es lo que quiero. Perfecto. Entonces sabemos que esto nos va a disparar un montón de tareas. Esto es la historia de usuario. Después tenemos la planificación del sprint, que es una reunión donde el equipo se junta con el cliente y eligen de todas las tareas del backlog del producto cuáles son las más prioritarias y cuáles se tienen que hacer. Y ahí se evalúan todas las dudas, como las que vimos recién, de esta tarea, todas las dudas que surgen para poder ir teniendo cada vez más detalle y poder darle una estimación de esfuerzo, porque quizás esta historia de usuario dispara tantas tareas que en un sprint no se puede terminar, pero sí se pueden terminar algunas de las tareas que se disparan de acá. Después tenemos el backlog del sprint, que es igual que el backlog del producto, pero acotado a lo que se va a realizar en esa iteración puntual. La reunión diaria o la daily meeting tiene que ver con
Una vez que ya estamos realizando la iteración, que puede durar entre 2 o 4 semanas, una reunión de revisión diaria de 15 minutos donde se junta todo el equipo para poder ver qué cosas no le permiten avanzar o tiene bloqueantes. Entonces, en este equipo, que puede estar conformado entre 3 y 9 personas, se preguntan qué se hizo desde el día anterior a hoy, si se pudo hacer todo lo que había planeado, en caso de que no, por qué se va a hacer a partir de ahora y qué riesgos o qué complicaciones podría llegar a tener en esa iteración. No tiene que durar más de 15 minutos, no es que uno tiene que ponerse a contar todo lo que hizo y el detalle, sino es principalmente decir, bueno, mira, me trabé por esto y necesito ayuda para resolverlo porque si no, no voy a llegar a finalizar. La sprint review o la revisión del sprint se hace una vez que se finaliza la iteración y se hace primero el equipo, se muestran entre ellos las cosas que lograron completar y luego del equipo con el cliente. En función de esto que van a estar mostrando, el cliente puede decir que está todo bien o todas las cosas que quiere incluir nuevas que no se hayan hecho o que no se hayan tenido en cuenta, y todo eso va nuevamente al backlog del producto. Y después tenemos la retrospectiva, que la retrospectiva tiene el objetivo de medir la productividad y cómo se está desarrollando el producto, y se preguntan entre ellos qué se hizo bien, qué hay que mejorar, qué se ha aprendido o qué se aprendió y cuáles son los problemas que podría impedir progresar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, hay que hacer más de, hay que hacer menos de, hay que dejar de hacer, hay que seguir haciendo y hay que empezar a hacer. ¿Sí? Esas son, por ejemplo, algunas de las preguntas. Bueno, hasta acá con las ceremonias, ¿alguna duda? Te hago una consulta, profe, pero Sí. creo algo que estaría esto sí en un caso real. Y una de las personas cumple la parte de su tarea, la avanza y la termina, y el otro como que se estanca. ¿Qué pasa en eso? Ya terminó, tiene que dar el que se estancó, Sí. como el... Sí. Lo que se tiene que hacer, en el caso, mientras vos estás en la iteración, el que, obviamente si son dentro del mismo rol, ¿no? Si, por ejemplo, el que se estancó es un desarrollador y el analista terminó y no va a poder hacer mucho porque no se va a poder poner a programar. Pero, si fueran del mismo rol, en ese caso, tiene que preguntarle, che, ¿con qué te trabaste? Te doy una mano y... Porque no va a quedar ahí, no es que todos los sprints la otra persona va a poder llegar tarde y el otro le va a tener que dar una mano. Sino que en la retrospectiva, después de eso, va a tener que decir el que está ayudando, che, mira, vos te estás trabando porque estás haciendo esto y esto. Como que esas cosas se tienen que plantear por más de que caigan mal. Bien. Pero sí, el objetivo es la colaboración y la comunicación. Entonces, si hay alguien que finalizó y puede dar una mano, tiene que hacerlo. Después se matarán en la retrospectiva, pero tiene que suceder. Claro, sí. Pero sí. Bueno, ¿alguna duda con las ceremonias o avanzamos a los roles? Avancemos. Bien. Bueno, los roles originales de Scrum son el Product Owner o dueño del producto, el Scrum Master o el facilitador y el equipo. Pero en general se incluyen los stakeholders, que son las partes interesadas que quieren que el producto salga, que pueden ser inversores o puede ser el propio cliente que se le interesaba en que el producto salga. Vamos a ir viéndolos. Los stakeholders son todas las personas, organizaciones, empresas que permiten que el proyecto exista sin tener una relación directa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el cliente mismo o un inversor, como les decía recién. Puede ser un cliente, un gobierno, puede ser una sociedad crediticia, pueden ser lo que sea. Otras sociedades, otras empresas. No es una figura propia del Scrum, pero se tiene en cuenta porque es un actor fundamental, porque permite que el proyecto se dé. El dueño del producto.
El dueño del producto a veces se lo confunde con el cliente, pero es un representante del cliente. Tiene la visión, tiene el objetivo de definir el backlog del producto, que es todo lo que el cliente quiere, y se encarga también de buscar las definiciones en caso de ser necesario con los usuarios claves del cliente. Define los objetivos, es el propietario de la planificación, planifica, revisa, da detalle de los objetivos y de las tareas a realizar y prioriza, y esto es clave, prioriza los requerimientos o las historias de usuario que se tienen que hacer en el sprint. Responde las dudas al equipo y también completa, en caso de ser necesario, todas las dudas que el equipo tenga sobre el requisito a realizar o el requerimiento de ese backlog del sprint. Entonces, fíjense que es como, no es el líder, pero es el que responde las dudas claves, el que sabe lo que quiere el cliente, el que prioriza lo que quiere el cliente y el que define los objetivos. Va a estar constantemente en la diaria porque vamos a estar preguntándole todo el tiempo, mira, tengo esta duda con esta tarea, cómo la tengo que resolver, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiere el cliente. Sería como la persona a la que le vamos a preguntar, con quien vamos a ir a relevar. El Scrum Master es el que se encarga de gestionar. Es similar a un PM, pero lo llamamos Scrum Master o facilitador. Es el encargado... Sí. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿Alguien abre el micrófono? Bueno. Es el encargado de estar motivando constantemente al equipo y preguntar si necesita que se le organice o se le gestione alguna reunión, si tiene algún problema o no para comenzar con las tareas que tiene planificada el sprint. Por ejemplo, en las dailies, cuando una persona dice estoy trabado porque necesito de la asistencia del arquitecto o necesito de la asistencia de base de datos y no me están respondiendo, el facilitador va y gestiona y destraba todo lo que lo está complicando y que no le permite cumplir esa tarea. Entonces le organiza una reunión con uno, habla con el otro y así le va solucionando a cada uno de los miembros del equipo. Por eso funciona como un facilitador. Acá vemos un poco más de las tareas. Vemos que organiza todas las reuniones que se tienen que realizar, la planificación del sprint, las dailies, la retrospectiva, la review, toda esa la planifica el Scrum Master. Elimina los obstáculos, esto de que destraba los problemas que tienen y ayuda a gestionar el trabajo pendiente del producto. Entonces es como que le va diciendo también al Product Owner, mira, tenemos esto pendiente, hay que definirlo, hay que priorizarlo. Es el que se encarga de toda la planificación. Por eso decimos que puede ser como un PM, que es el administrador de proyectos. Y el equipo, que es la parte fundamental, podría llegar a estar constituido por alguno de los siguientes perfiles: desarrolladores, analistas funcionales, analistas técnicos, testers o QA, arquitectos, PM, líderes, base de datos. Entonces, el equipo es directamente lo operativo, quienes trabajan. El equipo tiene que estar autoorganizado y se encarga de los requisitos que están priorizados, seleccionar los que puede llegar a trabajar según la estimación de la complejidad de cada requisito, tiene que estimar el esfuerzo necesario para cada tarea, tiene que trabajar en conjunto, esto que preguntaban recién de si uno terminó, mira el techo mientras el otro está trabado. No, tiene que trabajar en conjunto para conseguir los objetivos de ese sprint y tiene que hacerle la demo o mostrarle al cliente a lo que llegaron al finalizar cada una de las etapas. Acá tenemos otra forma de verlos, donde tenemos al dueño del producto, que es una persona que está orientada al negocio. Tenemos al Scrum Master, que también es una persona y está orientada con habilidades de coaching, ¿sí? Para poder motivar, para poder gestionar. Y tenemos el equipo de desarrollo, que puede ser de 3 a 9 personas, que tienen que estar dedicadas a tiempo completo y los consideramos especialistas por esto que tienen sus roles puntuales: desarrolladores, analistas, QA. Puede ser que en uno de los sprints haya desarrolladores, analistas y alguien de base de datos porque se necesita una tarea para ese momento, o puede ser que simplemente en el siguiente sprint haya solo desarrolladores porque no hay tareas para analizar.
desarrolladores y QA, pueden existir así. Dudas, consultas con los roles. Vimos una unidad que es bastante grande. Fíjense todo lo que vimos. Vimos todos los roles que puede tener el Scrum, que son el equipo, el Scrum Master y el Product Owner. También el Stakeholder como opcional. Vimos todas las ceremonias que hay, vimos cómo surgió, vimos cómo se arma, vimos los requisitos, vimos los fundamentos. Es una unidad bastante grande y tiene mucha información, mucho contenido. ¿Alguna duda con esto? ¿Lo ven viable? ¿No lo ven viable? ¿Trabajan con esto? ¿No trabajan con esto? ¿No escucharon nunca de Scrum? Yo en particular nunca trabajé con Scrum, lo que sí me ponía a ver videos en YouTube de cómo trabaja un desarrollador, alguien metido en programación y yo veía que hacían ceremonia, no entendía por qué hacían reuniones, tardaban 15 minutos más, yo me preguntaba para qué no tenía ni idea para qué. Bueno, y todo esto bastante y todo. Joya. ¿Alguien más? No, o sea, solo lo escuché nomás, lo vimos en otras materias, obviamente, pero nunca me puse a investigarlo. Ok. Hoy en día se trabaja muchísimo con esto, con Scrum. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se estima en Scrum. Vamos a ver primero qué es estimar y cuáles son las técnicas que tenemos. Si trabajan en sistemas o trabajan en general, se habrán dado cuenta que muchas veces les preguntan, bueno, ¿y esto para cuándo lo podrías tener? ¿O cuánto tiempo te lleva? Eso es estimar. ¿Y de qué nos sirve la estimación? De poder darle al cliente o a la persona que nos está pidiendo este tiempo un horizonte claro de cuándo podría tener funcionando o qué costo le podría llevar en tiempo lo que nos pidió. Entonces, esa es la clave de qué es la estimación. Vamos a ir viendo. Acá tenemos que en todos los trabajos y en todos los equipos es necesario dividir todas las actividades en tareas para lograr objetivos. Las actividades tienen que estar priorizadas y tienen que tener un esfuerzo para poder dar un horizonte de solución. Para poder dar este horizonte tenemos que ponerle un esfuerzo o poder decir cuánto puede llegar a llevar en horas, en semanas, en días, dependiendo de lo que necesite el proyecto. Entonces, la estimación es ofrecer un horizonte de respuesta al cliente para cumplir una tarea. En Scrum, la estimación termina siendo esto de va a llevar no tanto tiempo, porque el tiempo, recuerden que lo tenemos definido por el sprint, que es un bloque temporal fijo y corto, pero sí le va a servir al equipo para entender la magnitud de la tarea. Entonces vamos a estimarlo, pero en esfuerzo. ¿Y cómo se va a estimar? Es una apuesta en común que van a hacer los responsables dentro del equipo de Scrum para poder definir, acá tenemos la suposición más exacta posible de lo que se puede lograr. Ahora vamos a ir viendo las técnicas, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que reunidos en la planning del sprint, van a decir, bueno, tengo esta tarea para hacer. Y los responsables de esa tarea, que pueden ser 2 desarrolladores, 2 analistas, van a decir, bueno, mira, esta tarea hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y creemos que lleva tanto esfuerzo. Esos esfuerzos se van a poder medir en categorías, en puntos de esfuerzo, en tamaños. Y eso va a poder decir, por ejemplo, el sprint puede aceptar hasta 50 puntos, por ejemplo. Entonces vas a poder agarrar tanta cantidad de tareas como puntos te diga el sprint que puedes hacer. Ahora lo vamos a ver con las técnicas de Scrum para estimar. ¿Para qué sirven las técnicas? Bueno, primero sirven para identificar tareas que dependen entre sí. También para identificar si hay una tarea que es más prioritaria que otra. También sirven para poder entender qué técnica se adapta mejor a ese equipo de Scrum. Y también para poder predecir en cuánto tiempo, a nivel de cuántos sprints, podría tener una entrega de una funcionalidad determinada.
¿En qué momento se realiza? Se realiza en la planificación del sprint. Es decir, cuando ya están priorizados los requisitos por el Product Owner, ahí se junta el equipo para poder ver cómo va a hacer esas tareas. Y en ese caso, en esa instancia, es que se juntan para poder definir el esfuerzo que le va a requerir esa tarea. El equipo se junta con el Product Owner y con el Scrum Master, se presenta el backlog del producto, se eligen las tareas para conformar el backlog del sprint, y ahí, según se le va preguntando al Product Owner para tener las definiciones, se le asocia una estimación y esfuerzo. Si es el primer proyecto, esto es muy importante, no para el parcial, pero sí para la vida, si es el primer proyecto de Scrum, va a ser muy difícil que la estimación salga acertada, porque obviamente como todo se va ajustando y mejorando. Bueno, hay distintos métodos de estimación Agile, que son Scrum Delphi, la Scrum Poker, la estimación por puntos de historia de usuario, la de afinidad, la camiseta, la de canastas o baldes y la votación por puntos. El Scrum Delphi, que es el más básico y el más conocido de todos, consiste en llegar a un consenso basado en la discusión, y es un proceso iterativo, donde se presenta una tarea, se dice, se tiene que crear una tabla en la base de datos que registra a los usuarios, por ejemplo. Ahí ya sabemos que es una tarea de desarrollo. O se tiene que hacer el relevamiento con el cliente o el análisis de todos los formularios, de todos los campos y validaciones que lleva un formulario. Entonces, con eso lo que se hace es, el perfil, ya sea el analista o el desarrollador, tiene que responder una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos campos son? ¿Cuántas validaciones son? ¿Qué validaciones podrían estar? Los dos perfiles que haya o el perfil de analista que haya va respondiendo eso, que tiene que ser, obviamente puede ser una analista junior y una analista senior, que van a tener después respuestas distintas, porque van a tener distinto expertise. Entonces, cuando van respondiendo esas preguntas, luego hacen una puesta en común. Entonces, por ejemplo, un analista puede haber dicho, el relevamiento de los campos lleva 3 horas y el otro a mí me lleva 5 horas. Entonces, van evaluando por qué uno dijo una cosa y por qué otro dijo otra. Y luego hacen una puesta en común. Entonces uno puede decir, a mí me llevó 3 horas porque, o me va a llevar 3 horas porque considero que tengo que hacer esto, esto y esto. Y el otro, no, pero a mí me lleva 5 horas porque no tuviste en cuenta esto, esto y esta otra cosa. Entonces, cuando exponen sus argumentos, vuelven a responder el cuestionario hasta llegar a un consenso y decir, correcto, esta tarea tiene que llevar tanto de esfuerzo. Esto implica que haya una participación activa de los expertos, o sea, de los que sepan la funcionalidad y los que tengan mayor seniority, y también que va a llevar mucho tiempo, porque si hay que hacerlo tarea por tarea, la planificación del sprint se va a extender un montón. Por eso no siempre es aplicable y hay métodos derivados de esta técnica, pero mucho más dinámicos. ¿Se entendió esta técnica? Porque es la básica. Muy bien. Entonces, el Scrum Delphi lo que establece, por ejemplo, es determinar qué es lo más difícil que hay que hacer o cuál es lo que más esfuerzo lleva. Entonces acá vemos, por ejemplo, que tenemos 3 elementos, una tele, un microondas y un parlante, y 2 perfiles dicen, bueno, para mí es este, no, para mí es este otro, porque evalúan sus fundamentos y vuelven a pensarlo. Bueno, otra técnica derivada de la técnica Delphi es la del Scrum Poker, donde a cada miembro del equipo, o sea, cada uno de los integrantes, va a tener una serie de cartas con números que suelen estar en la secuencia de Fibonacci, que son 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así hasta el 100. O pueden tranquilamente estar en 0, 10, 20, 30, 40 y así hasta el 100. Lo que se hace es, a medida que se van tomando las tareas del backlog del sprint, el Product Owner las explica, dice todo lo que se necesita, cada miembro va consultando, se va evacuando las dudas que tiene,
y elige una tarjeta para darle un valor en esfuerzo. No acá en horas. No es que esto es 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino como es un puntaje de esfuerzo. Entonces, dicho eso, todos evaluaron las dudas y eligen una carta que la ponen dada vuelta la ponen boca abajo en la mesa. Llegado el momento, la dan vuelta a todos para comparar quién puso los números más altos y los más bajos. Y ahí los que hayan elegido esos valores, tienen que explicar por qué. Luego de que discuten o charlan sobre la percepción de cada uno, vuelven a realizar lo mismo de seleccionar la carta y volver a dar la vuelta hasta poder llegar a un consenso. Fíjense que es muy similar a la anterior, porque se trata de debatir y dar un consenso, pero al hacerlo con números y no con un cuestionario, es mucho más rápido, dinámico y fluido, porque le estamos poniendo una categoría directamente. No es en horas, sino que es en esfuerzo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que sería la imitación o la mímica de cómo es. Como en una partida de póker, el equipo establece un esfuerzo para realizar una tarea y acá tenemos los distintos valores. ¿Cómo es el proceso y los participantes? Bueno, hay un moderador que es el Scrum Master que gestiona la reunión. Se da una breve explicación sobre qué hacer en cada tarea según corresponda y cada participante puede preguntar o puede opinar para poder sacarse todas las dudas que tenga. Después de esa explicación, cada participante selecciona una carta y la pone boca abajo y luego muestran todas las cartas. Los que tenían las más altas y las más bajas explican y justifican su elección y luego se vuelve a repetir el proceso hasta que se obtiene un consenso. Que esto es más o menos lo que habíamos visto recién. Y es derivado de la Delphi justamente porque en la Delphi lo que hacíamos era en un cuestionario, lo mismo hasta obtener un consenso, y acá lo que hacemos es con tarjetas con números y solamente en esfuerzo y no en horas. Después tenemos la técnica de puntos de historia de usuario. Acá también vamos a estar calificando por esfuerzo, no por horas, y en lo que nos basamos en que a cada historia de usuario o cada tarea le vamos a dar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, o 5 puntos, 8 puntos, los que correspondan. ¿Basados en qué? En medir el riesgo que puede llegar a tener esa tarea, lo que creemos que puede complejizárnoslo, o el esfuerzo que nos puede llevar, y la complejidad que puede tener. Una vez que se realiza la evaluación, se toma una tarea como pivot y se dice, bueno, a esta tarea le doy un puntaje de X. Y a partir de esa empiezo a comparar las otras tareas que tengo. Esta otra tarea es igual en costo, en riesgo y en complejidad. Perfecto, le pongo el mismo puntaje. Esta otra es menos o es más. Si es más, me fijo, bueno, es 2, 3, 4, 5 veces más para ponerle la valoración que corresponda. Entonces, por ejemplo, esta tiene que ser parte de que tomo un objeto y digo, bueno, esto vale tanto. Entonces, esta es 2 veces más grande que esta otra. Entonces, si esta valía 2, esta va a valer 4. Por ejemplo, vamos a verlo acá a ver si queda más claro. Una moto vale 3 puntos, entonces un auto vale, comparado con la moto, por ejemplo, 5. Pero, por ejemplo, un tren vale 20 y un avión comparado con el tren podría valer el doble, ¿sí? Entonces vale 40. Y así se van categorizando, esto está puesto a nivel académico, pero se van categorizando las tareas. Por ejemplo, hacer la ingesta de información en una base de datos es el doble que el hacer una consulta para recuperar la información. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Después tenemos por afinidad. Fíjense que en esta tengan en cuenta que en las de puntos de historia de usuario partíamos de elegir una y comparar las demás. En esta de afinidad lo que nos permite es decir, bueno, todas estas son parecidas, entonces la categorizo en el mismo lugar y todas estas son de otra categoría. Entonces, lo que hacemos es listamos todas las tareas, por ejemplo, pegadas en un tablero y las vamos categorizando diciendo, bueno, esta tarea es chica, esta tarea es mediana, esta tarea es grande, para poder ponerlas todas
en conjuntos. Acá tenemos tenemos categorías, por ejemplo, pequeño, mediana, grande, para darle como un tamaño, un esfuerzo relativo. Entonces, en las de puntos de historia de usuario, partíamos de calcular una tarea para poder ver a las demás. En esta, lo que hacemos es categorizamos según el parecer de cada uno. Por ejemplo, este tipo de palacios lleva 1 punto. Este tipo de puentes lleva 5. Entonces, si tengo puentes similares, voy a categorizarlo acá. Entonces, como que voy haciendo por afinidad. Esta es muy parecida a esta otra, van todas juntas. Puedo hacerlo en categorías como pequeña, mediana, grande, o puedo hacerlo en puntos, como está esta opción. Otra muy parecida o derivada de la de afinidad es la técnica de camisetas, donde ponemos categorías, por ejemplo, tareas XS, S, M, L y XL, y decimos, todas estas tareas son muy chiquititas, muy rápidas, como por ejemplo hacer un insert en la base de datos. Entonces, hacer un insert, hacer un select, listo, los pongo todos como XL. Esta que es armar un store procedure, lo pongo como una L. Y entonces, esto lo que nos permite es, como a algunas personas puede generarle confusión el hecho de otorgar puntos, porque quizás estamos hablando de horas, acá lo que hacemos es, decimos, bueno, todas estas son pequeñas, medianas, grandes, X, L, L, M, S, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sé cuántas puedo hacer en el sprint? Generalmente el equipo lo que dice es, nuestro equipo está preparado para tomar 15 tarjetas de 8 puntos, o nosotros en el sprint podemos tomar por perfil 20 puntos. Entonces, ¿sabes cómo distribuís? Si tomás una sola tarea de 20 puntos, 4 tareas de 5, y en el caso de las camisetas es, por ejemplo, puedo hacer o 20 tareas XS o 5 tareas M. Entonces eso el equipo lo va definiendo a medida que van pasando los sprints. Entonces, la técnica de remeras es una forma de abstracción cuando los números pueden llegar a causar ansiedad o pueden llegar a causar alguna mala interpretación de significa que son 15, 20 horas y en realidad no, y es esfuerzo nada más. Por cesta o por balde, lo que tiene es que no es una derivación de la afinidad, sino que es una Delphi, porque según cada uno de los perfiles, las personas tienen las tareas. Por ejemplo, al analista le dan, mira, estas son todas las tareas que hay, y cada uno la tiene que categorizar en una canasta o en un balde. El balde puede tener números o puede tener categorías, pequeño, mediana, grande. El analista, por ejemplo, va y pone las tareas que él tiene en las categorías que él considera. Otro analista hace lo mismo. Y luego, lo que hace es se da vuelta o se revela el resultado del balde y tienen que debatir entre ellos por qué cada uno lo puso en esa categoría. Por eso es derivada de la Delphi, porque implica consensuarlo y se vuelve a acomodar cada tarea según la observación de cada uno. Entonces, en la estimación de canasta o de balde tenemos grande, mediano, pequeño. Lo mismo, y es para consenso de la estimación. Y en lugar de estar amparado en un modelo numérico, está amparado en un modelo de categorías. Bueno, y la de por puntos de votación no necesariamente es para las tareas, pero sí, por ejemplo, para las retrospectivas, donde decimos, bueno, voy a votar, por ejemplo, le dan al miembro del equipo 10 puntos negativos y 10 puntos positivos. Entonces se propone, por ejemplo, bueno, tenemos que dejar de hacer tantas reuniones seguidas. Entonces esa propuesta se la vota con tantos puntos positivos o con tantos puntos negativos. Y así se van descartando hasta que queda una sola de las propuestas como ganadora. Uy, perdón, que no sé por qué dejé de compartir. Un segundo. Ahí ven otra vez. Sí, ahí se ve. Sí, sí, ahí se ve. Perdón, no sé qué toque que dejé de compartir. Bueno, y
tenemos estábamos en esta. Eso es la estimación por puntos de votación. Y tenemos algunas reflexiones sobre la estimación, que es que lo que nos permite es poder entender, habíamos arrancado la parte de estimación diciendo que la estimación nos permitía poder dar un horizonte de esfuerzo, un horizonte de tiempo, desagregar las tareas en puntos, en esfuerzo, en categorías. Entonces, la estimación lo que nos va a permitir es organizar el trabajo, organizar lo que fue priorizado por el Product Owner y poder decirle, por ejemplo, si una historia de usuario tiene 150 puntos y un equipo puede tomar 50 puntos por sprint, que por lo menos en 3 sprints recién va a estar terminada esa tarea. ¿Sí? Nos sirve para poder darle un horizonte y que él pueda tomar una decisión a partir de eso. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Por el momento no, profe. Por mi parte se entiende entre todo. Bueno. Buenísimo. Entonces, les dejo para ustedes para que puedan leer, pero que igual no son preguntas que entran en el parcial, pero lo van a tener en el modelo, pero no están dentro del parcial, para que vean lo que son otras metodologías. Otras metodologías que son el modelo incremental y qué diferencias tiene con un sprint en Scrum, que es uno de los primeros modelos iterativos que surgió. El de proceso evolutivo como el prototipado y el espiral, que es muy similar, y la programación extrema, más que nada para que les sirva a ustedes para que tengan en cuenta qué otras metodologías existen. Pero esto no entra en el parcial. ¿Sí? Es como un adicional. Sí lo van a tener en las preguntas del modelo, pero para que lo puedan responder. Pero no son preguntas que estén en el parcial porque ya está armado el parcial. Bien, profe. Dudas, consultas, a los que llegaron después más tarde. La semana que viene no tenemos clase porque tengo que rendir un parcial yo, así que no nos conectamos. Les dejé el modelo de parcial, así que el parcial sería el 30. De todas formas, los que no se puedan presentar, no se preocupen porque van a tener la instancia del recuperatorio. Perfecto, profe, gracias. ¿Hay alguno que ya sabe que no se va a poder presentar o por ahora?